Buenos días a todos, que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque Cristo resucitó y ese es el hecho por el cual estamos congregados en esta mañana, la resurrección de Jesús. Damos gracias a Dios por este tiempo precioso en el cual el Señor nos permite alabar, engrandecer su nombre. Vamos a compartir, Dios mediante, en esta mañana una reflexión que se titula El toque del Maestro. El toque del Maestro. Se cuenta que en una ocasión una joven conducía un coche y este se detuvo. Ella trataba de hacerlo funcionar y no lo conseguía. Varias personas que transitaban por aquel lugar se detuvieron y trataron de brindarle ayuda, trataron de solucionar el problema de su coche, pero todos los esfuerzos fueron en vano. En ese momento apareció un hombre bien vestido, de pelo blanco, y llegó ante el coche, puso las manos ahí en el motor y enseguida el coche comenzó a funcionar. Al despedirse, este hombre dejó su tarjeta con el nombre de Henry Ford. O sea, era la persona que fundó la compañía Ford Motor Company, o sea, la compañía de motores Ford, la persona que diseñó, la persona que construyó este tipo de motor. Nadie mejor que él para conocer el funcionamiento de este tipo de motor. Dios en su palabra nos enseña que Él es el creador del ser humano y nadie mejor que Dios para conocer nuestros cuerpos humanos. Fuimos creados por Él y para Él. Voy a invitarles a buscar un pasaje de la Biblia que nos habla acerca de este tema, y es la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo número 11, los versículos 35 y 36. Romanos, capítulo número 11, los versículos 35 y 36 encierran una gran enseñanza sobre este tema. Dice así la carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 35 y 36. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. La Biblia nos dice que la creación e incluso también el ser humano no es el resultado de varios accidentes, no es el resultado de la evolución, existimos por creación. Hay un Dios que nos creó y nos creó para Él, para su gloria. La Biblia en muchos lugares nos resalta esta gran verdad. En el Salmo número 100, versículo 3, aparece una gran exhortación y dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista está diciendo y está reconociendo que somos creación de un Dios todopoderoso y entonces le necesitamos. En Efesios capítulo 2, versículo 10, aparece un pasaje muy conocido que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos el resultado de un Dios todopoderoso, inteligente, que nos diseñó, nos creó. Cada uno de nosotros es creado a la imagen y semejanza de Dios y nos ha creado para su gloria. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, hace un llamado a la conciencia, hace un llamado al corazón del ser humano para que nos demos cuenta que hay un Dios, que hay un creador. Y dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu creador, acuérdate de tu creador, tenle presente en cada circunstancia de la vida, a la hora de tomar una decisión. Acuérdate de tu creador, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos,
y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. El sabio Salomón, el hombre más sabio que ha pasado sobre la faz de la tierra, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que hay un Creador y que debe cada persona sobre la faz de la tierra tener presente, acordarse que hay un Creador. La creación, incluyendo al ser humano, necesita para su subsistencia del Creador. El domingo pasado en la tarde veíamos una reflexión que muchos conocemos, una ilustración que muchos conocemos, y lo veíamos ya que se ha llevado a la pantalla, se ha llevado pues al internet, y consiste, ya el final de la enseñanza, consiste en una subasta, donde están subastando varios artículos y al final comienzan a subastar un violín muy deteriorado, un violín que han pasado muchos años desde que se construyó, un violín que tiene muchos defectos, muchos golpes, arañazos, que está desafinado, lleno de polvo, y el subastador coge con una sonrisa en sus labios el violín tratando de impactar a la gente y comienza a decir cuántos ofrecen por este violín. Y una persona ofreció $1 y nadie más se atrevía a ofrecer nada más por el violín. Pero de pronto, dentro de la multitud, de la parte de atrás, comenzó a acercarse hacia adelante un anciano que cogió el violín en sus manos, sacó un pañuelo de su bolsillo, comenzó a limpiarlo, lo afinó y comenzó a entonar una dulce, bella, reconocida melodía. Ya el subastador no tenía que alzar la voz porque las personas comenzaron a ofrecer. Una mujer se paró y ofreció $1,000, otra persona ofreció 2,000, otro 2,500 y al final el violín fue vendido por una gran suma. Cuando pudieron reconocer, se dieron cuenta que la persona que había tomado el violín en sus manos fue la misma persona que lo construyó. Y nadie mejor que el constructor de ese violín para sacar de él su mejor valor, para sacar de él su mejor melodía, una melodía que fuese agradable al oído de las personas que estaban presentes. Dios, hermanos míos queridos, Dios nos ha creado y como creación de Dios nosotros le necesitamos, dependemos de Él y con el toque de Dios en nuestra vida es entonces cuando usted y yo alcanzamos nuestro mayor valor. Es en sus manos donde único el ser humano puede sacar la melodía más hermosa a los ojos, a los oídos del Creador. Es solamente con el toque del Maestro, con el toque del Constructor de los cielos y la tierra, del Creador. Vamos a ver un pasaje que ilustra todo esto que estamos hablando y voy a invitarles a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, y vamos a seguir la lectura a partir del versículo número 11. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, versículo 11 en adelante, dice así. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Estamos ahora en presencia de un hecho real. Un hecho real, no es una parábola, es un hecho real, pero es una historia dramática. Jesús va a entrar a la ciudad de Naín acompañado de sus discípulos y una gran multitud de personas que sigue a Jesús. Pero de pronto se encuentran que de dentro de la ciudad está saliendo un entierro. La Biblia nos dice que era un difunto hijo único de su madre. Lo normal es que los hijos den sepultura a sus padres. Eso es lo más normal, lo más común en todos los tiempos.
de que sean los hijos los que den sepultura a sus padres. Pero se han dado muchos casos donde tristemente los padres tienen que transitar por estos momentos tan dolorosos de dar sepultura a un hijo. Es un difunto, un joven, y de este pasaje ya vamos sacando algunos principios, vamos sacando ya algunas enseñanzas para nuestra vida. En primer lugar, la muerte no tiene edad. Todos nosotros podemos tener muchos planes, podemos tener muchas metas para la vida, podemos tener muchos sueños, pero debemos estar preparados porque la muerte no tiene edad. Puede sorprender a cualquier persona, tenga la edad que tenga. Estamos frente a este caso donde una mujer tiene que enfrentarse al sepelio, al funeral de su hijo único. Y dice, bueno, morimos, y esta primera muerte la sufrimos producto del pecado del hombre. La muerte entró al mundo y así la muerte ha pasado a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Nacemos con una naturaleza pecadora y morimos. Y es la primera muerte, que consiste en la separación entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu a la presencia de Dios. Y bueno, de ahí ya Dios terminará de los únicos dos lugares que existen a donde puede ir nuestra alma. Ahora, este pasaje se ve aún más agravado cuando vemos que esta mujer ha perdido a su hijo único. Porque dice el pasaje, hijo único de su madre, la cual era viuda. Esta mujer era una mujer viuda. O sea, hacía un tiempo atrás ya ella había llorado sobre el cadáver de su hijo, de su esposo, había tenido que pasar el momento doloroso de dar sepultura a su esposo, pero hermanos queridos, aún tenía a un hijo esperándole en casa. Aún tenía un hijo por el cual vivir, aún tenía un hijo que le daba las fuerzas y las esperanzas para seguir enfrentando el día a día. Tenía un hijo por el cual seguir luchando. Tal vez vivía con las ansias, con las esperanzas de que este hijo al crecer un día ocuparía el lugar que su esposo dejó y se enfrentaría a los cargos económicos, a todos los asuntos que un hijo, cuando es adulto, pues se enfrenta a esas cosas. Tal vez se ocuparía de la carpintería que dejó su padre, o del taller, o de la finca, no sé, de los bienes de su padre. Pero ahora quiero que podamos meditar en el corazón de esta mujer que es viuda y que ahora también ha perdido a su hijo. Cuando una persona casada pierde a su pareja, se llama ¿cómo? Viudo o viuda. Cuando un hijo pierde a sus padres, se le dice ¿cómo? Huérfano. Y cuando una madre pierde a su hijo, ¿cómo se le llama? No tiene nombre. En nuestro idioma no existen palabras para describir el corazón de una mujer, el corazón de una madre, el corazón de un padre que ha perdido a su hijo. Siempre decimos, bueno, ella perdió un hijo, o él perdió un hijo, pero no existen palabras en nuestro idioma español para describir en una sola palabra lo que esta mujer en este momento estaba atravesando. Y dice el pasaje ahí en el versículo 12 final, y había con ella mucha gente de la ciudad. Naín debía ser una ciudad pequeña. Tal vez la mayoría de los pobladores se conociesen los unos a los otros, y muchos de ellos tal vez eran parientes. Pero la ciudad se había conmovido ante el dolor de esta mujer. La ciudad estaba triste, con dolor en el corazón, enfrentando la tragedia que estaba atravesando esta mujer. Ellos le acompañaban,
le darían palabras de aliento, le darían palabras de consuelo, le darían palabras de exhortación, diciéndole, mira, está en el cielo, no te preocupes. Pero ante la muerte, el ser humano no puede hacer nada más que darle sepultura a esa persona que ha fallecido y tratar de consolar a la persona, a los seres queridos que han quedado vivos. Pero ahora el evangelista Lucas, el Espíritu Santo, está cambiando la mirada. Primero nos presenta al hijo muerto, luego nos presenta a la viuda y luego nos presenta a la muchedumbre. Pero ahora cambia la vista del nivel humano y va al Señor. Dice ahora el versículo 13, y cuando el Señor la vio, el Señor con mayúscula, lo cual se refiere al Señor de la creación, al Dios Todopoderoso. Cuando el Señor la vio, Dios siempre ve el corazón de cada persona. No existe nada en todo el universo que escape de los ojos de Dios. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella. La palabra compadecer en el diccionario español significa compartir la desgracia ajena, significa sentirla, significa dolerse de ella. Dios sabe lo que es perder un hijo. Dios tuvo que enfrentar la muerte de su hijo. Y ahí está Jesús teniendo compasión de esta mujer. Dice después el pasaje, y se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores, le dice Jesús a esta mujer. Esta mujer escucharía estas palabras y tal vez diría desde lo más profundo de su corazón, ¿cómo me vas a decir que no llore si estoy sufriendo? ¿Puede un ser humano decirle a la lluvia que no moje? ¿Puede un ser humano decirle al sol que no caliente? ¿Puede decirle el ser humano al aire que no sople? ¿Puede decirle una mujer viuda que ha perdido a su hijo, a su corazón, que no llore? Pero Jesús no únicamente se queda en el plano de las palabras, sino que de las palabras va a la acción. Y dice ahora, y acercándose. Qué hermoso es Dios. Es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener, pero a la vez un Dios tan amoroso que se humana en una persona y se acerca a nosotros. Y viene al nivel humano, y viene a tocar nuestra miseria, viene a tocar nuestras necesidades, y acercándose tocó el féretro. Ahora con el toque del Maestro las cosas cambian. Tocó, dice, y tocó el féretro. Cuando Dios llega y toca nuestra vida, aún los días más grises pueden tornarse en días soleados, en días muy hermosos. Aún las dificultades más grandes que enfrentemos en la vida, con el toque del Maestro, las cosas cambian. En las manos de Dios todo tiene solución. Dice, y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Ahí cuando el hombre se detiene, cuando la ciencia no puede hacer nada más, ahí cuando el hombre termina de hacer todos sus esfuerzos y se rinde ante Dios, reconociendo que no puede pasar esa barrera. Entonces dice, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Lo que marca la diferencia en su vida y en mi vida es el toque del Maestro. Es cuando le damos la oportunidad a Dios de entrar en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras adversidades, porque Dios es especialista en tornar las cosas para bien. Voy a invitarles a buscar el Salmo número 147, versículo número 3.
Dice el Salmo número 147, versículo número 3. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es el único especialista en tratar con un corazón quebrantado. Dios es el único que puede cicatrizar o sanar las heridas del alma. La ciencia hoy en día ha avanzado mucho. Hoy en día un médico puede meter las manos en un cuerpo humano y trasplantar un riñón, trasplantar un corazón, pero solamente Jesucristo puede sanar las heridas del alma. Solamente Jesús, en esa área del alma, del corazón humano, solamente Jesús puede llegar y cambiar, sanar nuestro corazón. Él es el creador. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador del ser humano y Él conoce nuestros cuerpos humanos. Así como Henry Ford conoce el motor Ford, así como el violinista conoce y puede sacarle provecho al violín, así el Dios Todopoderoso conoce nuestros cuerpos humanos, nos conoce a cada uno de nosotros individualmente y Él es el único especialista en cambiar nuestro corazón, en resucitar nuestro espíritu, en darnos vida y vida en abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, hablando en el ámbito espiritual, espiritualmente muchas veces sucede lo mismo. El ser humano sin Dios está muerto en sus delitos y pecados y necesita el toque del Maestro, necesita el toque del Creador para que ese espíritu pueda resucitar y tener una comunión con Dios. Ese joven de la historia, Jesús lo resucitó, pero él volvió a morir. ¿Dónde está hoy? Murió. Jesús vino no para que nosotros seamos sanos físicamente, aunque también, pero la mayor de las cosas que Jesús vino a hacer es resucitar nuestro espíritu, es darnos vida y vida en abundancia, es librarnos de las consecuencias de nuestros pecados y librarnos de la segunda muerte. La Biblia habla de una segunda muerte. Voy a invitarle a algunos hermanos a buscar algunos pasajes. Nuestra hermana Gabriela que nos lea Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Nuestro hermano Ayose, Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Y nuestra hermana Manuela, Apocalipsis 21, 8. Vamos a ver que la Biblia en muchos pasajes nos habla de una segunda muerte. Y de esa segunda muerte, de las consecuencias de nuestros pecados, Jesús vino a librarnos. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo número 2, versículo 11. Amén. Dice también Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Amén. Y Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. La Biblia nos habla de una muerte segunda, que consiste en la separación eterna de nuestra alma espíritu de Dios, del Creador, lejos, separados de Dios eternamente. Ahora prestemos atención a lo que el Espíritu Santo dice a través de la pluma del apóstol Pablo en Efesios capítulo número 5, versículo 14, que les invito a buscarlo. Efesios capítulo número 5, versículo 14.
Dice Efesios capítulo número 5, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando a personas que están vivos y sin embargo les está diciendo que están muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Para que una persona pueda despertarse, para que una persona pueda levantarse, necesita del toque del Maestro. Necesita que el Dios Todopoderoso entre en su corazón. Necesita que resucite su espíritu, que haya un nuevo nacimiento, una regeneración. Necesita pasar de muerte a vida, de las tinieblas al reino de Jesucristo, y entonces necesita del toque del Maestro. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Yo sé que en este lugar hay varias personas, sobre todo los jóvenes, que aún no han hecho un compromiso público con el Señor y Salvador Jesucristo. No se es salvo por hacer una oración. Se es salvo cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo. Pero si hay alguien en esta mañana, ya sea un joven o otra persona, que aún no ha hecho un compromiso público con Jesús, nuestro deseo es hacerle un llamado a usted para que usted hoy pueda arreglar sus cuentas con Dios y recibir el único camino, el único modo, la única manera por la cual el ser humano puede arreglar sus cuentas con Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos del Creador, necesitamos de su toque divino. Ahora la pregunta es: ¿podrá usted venir delante de Dios públicamente a hacer su decisión por Jesús, como Él hizo su decisión pública por usted a la hora de ir a la cruz del Calvario a morir? Si hay alguien en esta mañana que desee desde lo más profundo de su alma recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, quiero pedirle solamente que levante su mano. Solamente que levante su mano. No crea usted que está aquí en este lugar porque alguien le invitó, porque alguien le dijo: sí, vete allí a aquel lugar. No, sino que en el plan maravilloso de Dios estaba que usted estuviese en este lugar, en esta mañana, para que usted hoy reciba el regalo más hermoso que una persona puede recibir, que es la salvación de su alma. Todos nosotros estamos como en una cuenta regresiva, que cuenta del 10 al 0, como cuando van a lanzar un cohete al espacio, que empieza 10, 9, 8, 7, 6, etcétera, etcétera, hasta llegar al 0. Cada uno de nosotros está en una cuenta hacia atrás. Cada día que pasa, su encuentro con Dios se está acercando. Tenga usted la edad que tenga, Dios quiera que puedas vivir 120 años en esta tierra, pero lo cierto es que un día cada persona tendrá que enfrentarse con la muerte, y del lado de allá estará Dios esperándote para hacerte, en sentido figurado, yo te digo esta pregunta: ¿qué has hecho con mi hijo Jesús?